Adelante entonces. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, si les parece, retomamos y empezamos lo que habíamos visto la clase pasada. Y ahora sí, ya que puedo compartir. Muy buenas tardes tengan todos y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del curso de Derechos con Perspectiva de Género y Derechos de las Mujeres. Adelante, Ale, te agradecemos tu presencia. Adelante, puedes comenzar con tu clase, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, retomando con lo que le habíamos dejado la clase pasada, era como enfocarnos un poco en saber la diferencia entre sexo, género y también qué es la orientación sexual, cómo expresamos nuestro género, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo con esto, vimos que se empiezan a crear sistemáticamente de manera social, pues ciertos roles que nosotros hemos tratado de asignar a cierto género, ¿no? Hablábamos un poco que decíamos que, por ejemplo, que las mujeres a lo mejor tienen que ser cuidadoras, madres, cuidan de la casa, son más sentimentales, etcétera, y vimos que todo esto es más bien como un estereotipo de género, ¿no? Con base en los roles que nos han sido asignados, ha sido pues básicamente que las mujeres nos tengamos que quedar en la casa cuidando de los hijos, que viene pues de tradiciones de muy atrás cuando las mujeres se quedaban cuidando de los hijos porque, bueno, ni siquiera se nos permitía estudiar, no se nos permitía tener un trabajo, no se nos permitía tener una cuenta bancaria. Por ejemplo, de que el hombre es proveedor, pues sí, porque antes las mujeres no podíamos tener cuentas bancarias, ¿no? Entonces buscaban a alguien, pues, que proviera por ellas, pero pues ese ya no es el escenario en el que estamos actualmente. Ya, tenemos los mismos derechos y no solamente deben de ser los mismos derechos en papel, sino también, pues, materialmente hablando. Entonces, les pongo aquí, a ver si ya se ve, esta pregunta de que qué imágenes vienen a su mente cuando piensan en el papel de las mujeres en la sociedad. Ahora sí, ya enfocándolo un poco más en los roles y los estereotipos de género que les han sido asignados a las mujeres. Y esto, que es un poco lo que hablábamos la clase pasada, esto que pensamos que debe hacer un hombre o lo que debe hacer una mujer de acuerdo a esos estereotipos de género, ¿cómo va a influir sobre las mujeres en las decisiones que vamos a tomar como personas juzgadoras? También hablábamos un poquito de esto en la clase pasada, de que a lo mejor cuando la pensión alimenticia, la que la debe de otorgar es una mujer, pues va a ser más baja que cuando la tiene que otorgar un hombre. Normalmente la guardia y custodia se la quedan las mujeres. Estábamos viendo también, por ejemplo, en las penas de prisión, que son más altas para las mujeres por los mismos delitos y prácticamente que por los mismos hechos. Entonces, el derecho sí va influyendo, o nuestras resoluciones sí van influyendo en lo que nosotros pensamos sobre las mujeres. Vimos el estereotipo, que son ideas preconcebidas respecto a las funciones de uno u otro género. Y pues bueno, lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos con estos estereotipos es cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventajas provocadas por condiciones de sexo o de género. Y pues bueno, el rol de género va a ser la expectativa de comportamiento. Todo esto de lo que vimos la clase pasada lo podemos aterrizar a que nosotros como juzgadores tenemos la obligación de ponernos, se dice mucho, estos lentes morados para visualizar si yo estoy resolviendo con base en un estereotipo, si estoy dejando de ser imparcial. ¿Por qué? Por someterme a ciertas creencias de lo que le corresponde a uno o a otro género. O también de lo que hace una mujer buena y lo que hace una mujer mala y el castigo por ser una mujer. Y si yo estoy castigando el no ser esta mujer buena o esta mujer mala, o al revés, si estoy castigando al hombre por no ser lo que se considera que haría un hombre bueno o un hombre malo. Esto es muy importante
por ejemplo, en el tema, la Corte, cuando ve el tema del derecho al aborto y cuando ve la inconstitucionalidad de la prohibición del aborto, dice, bueno, vamos a ver las legislaciones de los estados. No se mete a ver si hay un derecho a la vida o si no hay un derecho a la vida. Lo que se mete a la Corte es, a ver, vamos a ver cuándo sí se puede abortar. Y bueno, resulta que en todos los códigos penales del país hay un permiso para abortar, o más bien no se considera que sea delito cuando el producto de la gestación deriva de una violación sexual. Entonces dicen, bueno, todos los códigos del país, entonces, si es producto de una violación, sí puedes abortar y no es un delito. Hasta ahí estamos bien. Pero, ¿qué creen? Cuando tú tuviste relaciones sexuales con tu voluntad y en uso de esta, ¿cómo se dice? Libertad sexual, ahí sí va a ser delito. Entonces, la Corte lo que hace es juzgar con base en una perspectiva de género y lo que hace es decir, a ver, esta norma que está protegiendo, porque dicen que lo que protege es el derecho a la vida del feto, lo cual no es verdad. ¿Por qué? Porque si protegiéramos la vida, la protegeríamos a toda costa, con independencia de si te violaron o no te violaron. Entonces dice, aquí lo que se está juzgando en realidad es la conducta sexual de la mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres buenas, las mujeres puras, las mujeres castas, no tienen relaciones sexuales, ¿no? Entonces, si a ti te violaron, es porque eres una mujer pura, una mujer casta, buena, entonces sí puedes abortar. Pero en cambio, si tú lo hiciste con uso de tu libertad sexual, entonces eres una mujer mala, eres libertina, eres esto, eres lo otro, y por lo tanto no puedes abortar. ¿Cuántas veces no han escuchado? Por ejemplo, yo he escuchado a mi abuelita que dice, no, pues que se atengan a las consecuencias, ¿no? ¿Cómo lo ven? Como si fuera un verdadero castigo ejercer la maternidad. Que se atengan a las consecuencias por no haberse protegido, por haber tenido sexo, lo que sea. Entonces, si se fijan, si estamos juzgando, o la ley lo que estaba juzgando era con base en un estereotipo de género, de lo que debe hacer una mujer buena y lo que debe hacer y lo que no debe hacer, y que te convertiría por el contrario en una mujer mala. ¿Se fijan? Este tipo penal, como si juzga en realidad, o sea, si trae un estereotipo de género. En cambio, por ejemplo, a los hombres, o no a los hombres, sino a las personas, no hay un delito cuando no se hacen cargo de sus hijos, no hay un delito por abandono, ¿no? De hogar, o sea, ahí no importa. Y a la mujer sí se le va a juzgar si hace uso de su libertad sexual. Y así fue como resolvió la Corte, por eso lo declaró inconstitucional, porque dijo que se basaba en un estereotipo de género y por lo tanto era discriminatorio hacia las mujeres. Y ya no se metió tanto a ver lo que viene siendo este debate ético de si hay un derecho a la vida o si no hay un derecho a la vida. No, eso no fue motivo de la discusión, sino más bien esta distinción. Eso se llama juzgar con base en una perspectiva de género. Es ponerte unos lentes para ver si el caso se está resolviendo con ideas preconcebidas de lo que debe ser una mujer buena o una mujer mala, o cómo se debe de actuar, ¿no? Les digo también, por ejemplo, los casos de guardia y custodia, pensiones alimenticias, y particularmente en donde la Corte más lo ha estado viendo últimamente es en el delito de comisión por omisión. ¿Qué es este delito? Es básicamente que tú estás cometiendo un delito por no haberlo evitado. Por ejemplo, yo vi un caso recientemente de una mujer que pues la violaron cuando era una persona menor de edad y tiene una hija. Y por lo mismo de que pues fue producto de una violación, ella, aunque decide tener a su hija, pues la deja con sus papás, ¿no? Y ella se va, hace su vida, huye, se casa, etcétera, y al cabo de un tiempo, pues fallecen sus papás, las personas que están al cuidado de su hija. Lo que hace un juez
es ordenarle a ella pues que tenga que ejercer ahora sí la guardia y custodia de su hija menor de edad. Ella ya estaba casada. Y ella, por lo mismo, o sea, tenemos que ver el contexto, es una mujer que fue violada, que salió de su casa y por lo mismo estaba en una situación, en una relación sumamente violenta. Imagínense, está en una relación sumamente violenta, tiene una hija con la que nunca ha convivido, supongamos que la niña habría tenido algunos 10 años, pero 10 años de que no convivían, pues evidentemente no está como esta relación madre-hija, ¿no? Entonces, un día ella era abusada por su pareja, violentada, etcétera, y un día ella decide salirse de su casa, se sale. Y esto es importante, y les digo que es importante porque en la sentencia lo pusieron, se va a un bar, liga con el dueño del bar y pues se van a un motel, ¿no? Y esto se sabe porque hay cámaras de seguridad que graban esto. Resulta que a la hora en la que ella está en el motel con el dueño del bar, a la par se empiezan a escuchar muchos gritos en su casa. Y se ven las cámaras de seguridad. Si pueden apagar su micrófono, por favor, Gonzalo. Se ve que su pareja sale con su hija envuelta en una cobija. A ver, sí, ya lo puedes silenciar. Sale con la hija envuelta en una cobija y pues la mató. La pareja. Total, que a esta señora, fíjense, llega al tribunal colegiado con una sentencia condenatoria por el delito de homicidio por comisión por omisión. Porque la sentencia lo que estaba diciendo es que ella era la garante de la seguridad de su hija. Y por haberla tenida en ese ambiente violento, entonces, pues ella también era responsable del homicidio. Y yo no sé qué opinan ustedes en este caso, pero pues a mí se me hace ilógico que una persona pueda ser responsable de un homicidio cuando materialmente ni siquiera estaba dentro del radio de acción donde sucedieron los hechos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se juzga? A ver, yo me pongo a pensar, es que sí me da mucho coraje, o sea, es un caso que da muchísimo coraje, cómo la dejó sola con su pareja, si ya sabía que era violenta. Sí, pero dejarla sola con tu pareja te convierte en una mala madre, no te convierte en una homicida. ¿Estamos de acuerdo? Para que tengas una sentencia de 30 años de prisión, ¿no? Ella estaba en otro lugar. Entonces, ¿ahí qué es lo que estamos juzgando con este delito de comisión por omisión? Que hubiera sido una mala madre que dejó a su hija sola con su expareja. Ahora, también, ¿qué es lo que sucede con esta sentencia? También, ¿es verdad que tú le podías exigir a la persona que estaba siendo violentada? O sea, tú le puedes exigir a la mujer que sea esta supermujer que en fuerza es menos fuerte que su pareja, que además está en un contexto de violencia en el que a lo mejor muchas veces no se puede salir de ahí. Le puedes exigir que se salga de la casa, que enfrente o confronte a su pareja, cuando ella misma también es víctima. ¿Realmente se lo puedes exigir que se convierta en esta supermujer? Yo considero que no. Y del otro lado, si estamos hablando del delito de comisión por omisión, otra vez, ¿por qué no le están imputando ese mismo delito al padre biológico de la hija que la abandonó y que también al haberla abandonado, pues entonces también es cómplice de comisión por omisión por no haber prevenido que la pareja de la otra matara a su hija? ¿Se fijan cómo, o sea, lo que implica la perspectiva de género o juzgar con perspectiva de género es juzgar precisamente desde esa mirada de que pues ver qué es lo que estamos en realidad juzgando? Y esto de juzgar con perspectiva de género, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, pero es una obligación que nosotros tenemos y que se incorporó al sistema jurídico con base en una sentencia, y la más famosa es la sentencia de Campo Algodonero.
No sé si han escuchado hablar de esta sentencia, Campo Algodonero contra México. Entonces, les hice también una presentación, no sé si ya la están viendo. Aceptar. Aquí está. Entonces, esta sentencia de Campo de González y otras contra México, Campo Algodonero, es una sentencia. La etapa. Es que es con otra compu. Se ve diferente. Bueno, es el caso de González y otras contra México, o conocido como el caso de Campo Algodonero. Esa es una sentencia que se da en 2009, en la que se condena a México por la falta de investigación de unos feminicidios que ocurrieron en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y tienen como base la desaparición y ulterior muerte de 3 mujeres, las cuales fueron encontradas en un campo algodonero. Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres. De estas, 2 eran menores de edad. Laura Berenice tenía 17 años, Esmeralda tenía 15 y Claudia tenía 20. Y lo que tenían estas mujeres, una trabajaba en una maquila, otra había estudiado hasta tercero de secundaria y se dedicaba a ser empleada doméstica, y Laura Berenice era una estudiante de quinto de preparatoria. Como tengo la pantalla completa, si tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme. Bueno, estas 3 mujeres fueron encontradas junto con más mujeres, o sea, no crean que solamente fueron estas 3, fueron más, en un campo algodonero el 6 de noviembre de 2001. Entonces, lo primero que dice la Corte Interamericana es, bueno, tenemos que ver el contexto de cuando sucedieron los hechos, ¿no? Que fue en los 90s. Para empezar, ¿qué es lo que pasa en el 94? Bueno, se firma México, Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y esto la firma del Tratado de Libre Comercio hace que Ciudad Juárez se convierta en una ciudad industrial, o sea, que había muchísimas maquiladoras. También, como es una ciudad fronteriza, hay un tránsito de migrantes mexicanos y extranjeros muy alto. Es la frontera internacional con El Paso, Texas, y estas características hacen que se desate una ola de violencia muy grande, que incluso todavía existe, que haya muchísima inseguridad, y además por cómo está territorialmente, pues hace que sea más propicio a que haya delincuencia organizada, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, etc. Ahora, los feminicidios, ¿cómo estábamos? ¿El feminicidio qué es? Pues es el homicidio de una mujer por razón de género. Y de 1993 al 2003, o sea, en un periodo de 10 años, fallecieron de 260 a 370 mujeres con signos de violencia sexual, tortura o mutiladas. Es decir, no les estoy hablando de que hayan muerto nomás 370 mujeres en un lapso de 10 años, o sea, 37 por año, no. Les estoy diciendo que de todas las que fallecieron, 370 tenían signos de violencia sexual, tortura o estaban mutiladas, o tenían antecedentes de que habían sido secuestradas y mantenidas en cautiverio. 370 cuerpos, ¿ok? Encontrados con estos signos. Y a esos 370 cuerpos le tienen que sumar, que según la CEDAW, que ya les dije que es el Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, y Amnistía Internacional, tienen calculadas que había 400 mujeres desaparecidas. Estamos hablando que si estas mujeres desaparecidas, que seguramente son mujeres que están muertas,
pero que no se han encontrado sus cuerpos, que hay una cifra de 770, ¿qué quiero decir? 770 mujeres fallecidas en un lapso de 10 años, solamente en Ciudad Juárez, ¿ok? Solamente en Ciudad Juárez, no en todo México. O sea, hace que en promedio desaparecían o mataban a 70 mujeres al día, no, al año más bien, pero solamente en Ciudad Juárez, solo en Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué sucedía con este delito de homicidio? Porque no estaba tipificado el feminicidio. Las personas que habían sido condenadas por esto, las habían condenado a 15 años de prisión, a pesar de que había agravantes. Fíjense, era más, esto es importante, en ese entonces era más grande la pena de prisión por matar a un hombre en cualquier circunstancia que la muerte de una mujer con agravantes. ¿Por qué? Porque había sido torturada con muestras de violencia sexual, porque había sido secuestrada. La pena es de 15 años. La pena normal por un homicidio en situaciones normales, ¿alguien sabe cuál es? En promedio. Pues de los 30 a los 60 años, ¿no? Y aquí, por la muerte de una mujer, 15 años de prisión. Miren, y fíjense lo que les decía. Un aspecto, y esto no lo digo yo, lo dijo la Corte Interamericana. Un aspecto relacionado, recogido por los informes, es que el número de sentencias y la pena impuesta es más baja cuando se trataba de homicidios de mujeres con características sexuales. ¿Ustedes por qué creen que sea esto? A ver, ¿quién quiere participar? Precisamente porque se trata de mujeres. ¿Y por qué? Porque es menos la pena de prisión. Porque no nos dan el mismo valor a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué, Verónica? Pues porque siempre se ha generalizado que el hombre vale más que una mujer. ¿Y tú quién crees que mata a las mujeres en general? Si tuvieras que hablar de cifras, ¿quién apostarías? ¿Que son mujeres matando mujeres o que son hombres matando mujeres? Hombres matando mujeres. Ah, muy bien. ¿Y los jueces? Si tú tuvieras que pensar en ese entonces, estamos hablando de los 90s, la mayoría de los jueces que eran, si pudieras Hombres. adivinar, hombres, entonces no te habla como de un pacto patriarcal donde se permite en cierta manera el homicidio de mujeres, que ya sabemos que sean feminicidios. Sí, por supuesto. Exactamente. Aquí ponen, por cuestiones de sociología se considera mayor riesgo entre hombres. ¿Cómo, Natalia? Natalia Vadillo. Hola, hola maestra. Hola. Sí, bueno, yo considero que ha sido por una cuestión de sociología, que tal vez se considera al hombre como de mayor calidad en una sociedad, ¿no? O con mayor productividad. Entonces, tal vez por eso existía esa desigualdad. O sea, que lo veían como una persona más valiosa que las mujeres en la sociedad. Exactamente. O sea, que la vida de un hombre vale más a la vida. Exacto. O sea, no es una afirmación, sino el pensamiento. Ándele, sí, exacto. Exacto. Y obviamente ese pensamiento no es un pensamiento que se pusiera en las sentencias, sino que simplemente es una realidad, son datos duros, como los del informe que les compartí el otro día de Reinserta, que las mujeres tienen penas de prisión más altas cuando delinquen, y aquí cuando las mataban era una pena menor. ¿Y ustedes qué creen? ¿O en qué creen que afecte que si tú matas a una mujer te den 15 años de prisión? ¿Sí es?
que te condenan. Tiene que ver desde lo que estábamos platicando la clase anterior, que es la cultura. Si nos vamos a inclusive a la cultura mexicana, está mucho lo que es el patriarcado, el machismo, y entonces es lo que nos topamos ahorita, inclusive las mujeres en esta actualidad del siglo XXI, todavía sigue existiendo esos estereotipos. Exacto. Y también no lo ven como si fuera un permiso para matar, de que matan a mujeres, no vamos a investigar. Y si te cachamos, te vamos a poner la pena mínima. ¿No creen eso? Entonces, esto hace que todavía haya más homicidios. Y les reitero, hablo de homicidios porque no está tipificado el feminicidio como tal. Pero pues sí, es como un permiso para matar. ¿Están viendo la presentación ya? Sí. Bueno, entonces, hay 15 años de prisión a pesar de que había agravantes. Un aspecto recogido por los informes es que el número de sentencias y la pena impuesta eran más bajas cuando se trataba de homicidios de mujeres con características sexuales. ¿A qué me refiero con características sexuales? Que mostraban tortura sexual, ¿ok? Entonces, fíjense, las cifras en ese momento. Por cada 92 delitos sexuales, solo 4 tenían sentencia para el 2005. O sea, cada 92 delitos solo condenaban a 4 personas. El porcentaje de encarcelamiento para los crímenes sexuales es menor que para el resto de los crímenes contra las mujeres, representando específicamente el 33% y 46.7% respectivamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que de los delitos sexuales, de 10 delitos sexuales, solo 3 se castigan y todos los demás delitos están en 46.7, o sea, casi que la mitad. ¿Y qué fue lo que dice la Corte Interamericana? Esto de lo que les estoy hablando habla de una impunidad que confirma que la violencia es aceptable, lo cual fomenta su perpetuación. Y cuando se trataba homicidios con violencia sexual, eran los que presentaban mayor nivel de impunidad. ¿Por qué creen que sea esto? O sea, ¿por qué creen que a la policía, que al Ministerio Público muchas veces no le interesaba investigar estos delitos sexuales? ¿O a qué creen que se debía y se deba todavía la impunidad? ¿A qué creen? También puede ser que les falte un poquito más de capacitación. Tengo entendido que creo que a la mayoría de ministerios públicos, policía de investigación o lo que son ahorita ya los fiscales, les están dando precisamente el curso de derechos humanos y tengan un poquito más de concientización humana para que no revictimicen a las personas y la misma ciudadanía se acerque, o inclusive las mujeres violentadas se puedan volver a acercar y decir lo que les sucedió. Sí, muchas gracias, María. Pero, por ejemplo, ¿tú por qué crees que la policía y el Ministerio Público requiera capacitación en estos temas cuando para nosotras sería como algo muy evidente que si una mujer sufre una violencia sexual tienes que investigar? ¿Por qué crees que es necesario? Por lo que mismo hemos estado, bueno, lo que he estado repitiendo inclusive en la clase y nos los está dejando hasta muy clarito, bueno, a mi punto de vista, tenemos que ver desde nuestra cultura, desde nuestra formación, desde que si tenemos muy implementado a lo mejor lo que ahorita decía, lo del patriarcado, machismo, que si porque eres hombre, que si eres mujer, que esto es lo que debes de hacer, esto es lo que no debes de hacer. Y obviamente inclusive viene también de la mano de la forma o inclusive en donde estudiamos. Sí, también inclusive porque los mismos profesores, maestros también involucran también esa forma de educar en una edad. Y pues desde ahí viene todo. Exacto, yo también pienso eso. ¿Por qué? Porque si nos damos justo estos roles y estos estereotipos de género, también se ha perpetuado la idea de objetivizar a la mujer, que sea vista como un objeto sexual. Si se fijan desde cómo, por ejemplo, antes, cómo era la mercadotecnia de las marcas de alcohol, ¿no? O de los cigarros.
se me ocurre. O cuando tú te vistes que te dicen de que, oye, es que no te vistas así. O cuando violan a una mujer que dicen, bueno, fue su culpa por cómo andaba vestida, por cómo... Y les voy a decir algo que a mí me sorprendió mucho. Nosotras siento que estamos en un lugar en el que nosotros hablando de nuestra comunidad, ¿no? Porque somos abogados, estamos en los tribunales, nos estamos capacitando constantemente y pensamos que es algo que ya no pasa. Pero, por ejemplo, yo ahorita que estuve en campaña, que me tocó Milpa Alta, sobre todo en Milpa Alta, que es donde hay muchos pueblos originarios, y estábamos hablando de esto bueno, yo hablé con varios señores y me decían, no, es que sí es culpa de la muchacha, porque imagínese un hombre que tenga mucho tiempo sin tener relaciones y luego ve una que anda en falda, pues se le antoja, pues ni modo, o sea, como que sigue estando este pensamiento muy fuerte. El otro día también, por ejemplo, tengo un podcast, los invito a escucharlo, se llama Justicia con Faldas. Estaba entrevistando a una persona que es, no sé si ubican a La Cana, es una asociación civil que trata justamente pues de mujeres que están privadas de la libertad y trata temas de personas privadas de la libertad. Y dice que un señor lo metieron a la cárcel, precisamente era, ¿qué delito le imputaban? De violación, por el delito de violación. Y que él decía, no, es que yo no la violé. Y luego, ¿cómo que no la violó? A ver, platíqueme más. Y dice, no, es que yo se la compré a su papá. Yo se la compré a su papá, entonces no es violación. Entonces, fíjense, ese es el México en el que vivimos ahorita, que creen que por haber pagado, o sea, que para empezar, que la mujer es un objeto que se puede comprar, ¿no? Y ya que lo compraste, ya puedes utilizarlo. Y a ver, tampoco digo que sea su culpa, porque sí tiene mucho que ver con la educación. Antes, por ejemplo, que se usaban los dotes, ¿no? De que cuando tú te ibas a casa a una mujer, la comprabas, le dabas un dote a su familia. Entonces, todo esto va, pues sí, con algunos asegúnes, pero va perpetuándose en la historia hasta llegar a este pensamiento que es el que estamos tratando de destruir, de que el cuerpo, de que se puede disponer de un cuerpo de una mujer aún sin su permiso, ¿no? Y por lo mismo, si lo ven, no estamos tan alejados. O sea, si ustedes se van a las cifras del INEGI, del último reporte que sacó, habla de que en México una mujer es violada cada 4 minutos. No, sí, 4 mujeres. Si una mujer es violada cada 4 minutos. Es muchísimo, 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 muchísimo. Y si ustedes se dan, no se denuncian. El primer problema es que no se denuncia. ¿Por qué no se denuncia? Porque nosotras, bueno, yo creo de lo que he investigado y de lo que yo veo es que muchas veces no se denuncia por vergüenza, porque creen que es su culpa, porque las van a exiliar de su comunidad, porque les van a culpar. O sea, la sociedad entera las va a juzgar. Luego, fíjense, a mí me ha tocado casos que he visto de que en audiencias los propios jueces de, por ejemplo, de violencia familiar, que les dicen, no, porque no trae el moretón, ¿por qué se tardó tanto en denunciar? Nos da vergüenza salir golpeadas. ¿Cómo cree que va a ir ahí la mujer con el moretón? Claro que no. ¿Cuántas veces no vemos? Yo tuve un asunto aquí en el Tribunal de Violencia Familiar, vino la quejosa a verme con lentes y toda tapada, porque todavía nos da vergüenza a nosotras. Me encanta la frase de Gisela, la francesa, que dice, la vergüenza tiene que cambiar de lado, ¿no? Entonces, por vergüenza, número 1. Lo pasamos, por fin logramos llegar a las fiscalías, no nos creen. Y ahora hay quien dice que está mal que baste con el dicho de la víctima para que se pueda formular una imputación. Pero, claro, porque ha sido tanto tiempo el que no nos han creído que ahora tenemos esta deuda histórica que nos crean cuando ocurren pues estos actos de violencia sexual, ¿no? Maestra, en Echad hay una participación. No hay sensibilidad, no hay empatía, sí, estoy de acuerdo.
Gracias, Ani. Sí. Pero bueno, es a lo que voy, o sea, lo que estamos viendo no es algo muy lejano, o sea, lo que les estoy exponiendo de campo algodonero no es algo muy lejano de lo que ocurre hoy en día, ¿sí? Entonces, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, maestra. Gracias. Bueno, entonces. ¿Qué fue? Tenemos estos hechos, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que ver es esto. Empezar a ver estas cifras habla de cómo la propia Corte Interamericana está juzgando con perspectiva de género. O sea, no es ver los hechos de manera aislada, es ver la cultura, qué está sucediendo. Bueno, tiene que ver aquí la ubicación de Ciudad Juárez, hay delincuencia organizada, hay trata de personas, está muy violento, muy inseguro, es frontera, hay feminicidios que no se están castigando. Estas son las cifras. ¿Y qué es lo que dice el Estado mexicano? Dice, sí, ¿sabes que en 1965 empieza en Ciudad Juárez el desarrollo de la industria maquiladora? Y pues se identifica en el 93 cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, ¿no? ¿Y qué es lo que empieza a pasar con esto? Se empieza a abrir el mercado a las mujeres, porque las mujeres antes no salían a trabajar. Entonces, en Juárez, les digo, yo soy de Chihuahua, empiezan las maquiladoras, se empiezan a contratar a mujeres, las mujeres empiezan a ser independientes económicamente. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que pase esto? Les voy a enseñar, a ver. A ver si encuentro aquí. Tuve un asunto hace súper poquito que habla de que, justo el último estudio del INEGI, habla cómo va la violencia hacia las mujeres. Y la violencia que más se cometía en contra de las mujeres en el informe antepasado era la violencia económica. Pero entonces las mujeres empiezan a tener independencia económica y ¿qué creen? Baja la violencia económica, pero sube la violencia psicológica. O sea, la violencia hacia la mujer no cambia. Si yo no puedo ejercer violencia económica, ahora voy a ejercer violencia psicológica. ¿Me explico? Y esto es un poco lo que argumenta incluso el propio Estado mexicano. No sé si ya lo pueden ver otra vez. Y dice, bueno, pero fíjense cómo el propio Estado le echa la culpa a las mujeres. Dice, las maquiladoras causaron cambios en la vida laboral de las familias, ¿no? Lo cual impacta en su vida familiar porque los roles tradicionales empezaron a modificarse. Al ser ahora la mujer la proveedora del hogar. Esto, según el Estado, lleva a conflictos al interior de las familias porque la mujer empezó a tener la imagen de ser más competitiva, independiente económicamente. O sea, díganme si no les da coraje que el propio Estado, que es el que nos tiene que defender en sede internacional, está diciendo que es culpa de nosotras por salir a trabajar y que como nosotros salimos a trabajar, ya no hay quien se quede en casa cuidando a los hijos y que esto rompe el tejido social y que por eso hay tanta delincuencia en Juárez. O sea, no es porque haya narcotraficantes, no es porque haya trata de personas, no es por los índices de impunidad, es porque las mujeres empezaron a trabajar en las maquilas. ¿Qué opinión les merece eso? ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? Totalmente en desacuerdo. Claro, pues sí, hay una, hasta ahorita la ciencia no nos ha dejado que una sea mamá sola, ¿no? O sea, siempre debe de haber un hombre también donde está trabajando, supongamos, ok. Y si el otro está trabajando, la otra porque no puede trabajar, o porque el otro no se puede hacer cargo del hogar, o más aún, porque no se pueden dividir las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Bueno, o sea, lo que quiero externarles es que, según yo y mi punto de vista, esto no podría ser atribuible a las mujeres. ¿Sí? Porque justamente están perpetuando ese estereotipo de género de que nosotras somos las que debemos de cuidar a los hijos. Entonces, si ya no los estamos cuidando, el país se vuelve un caos. Y sí, estoy de acuerdo, las mujeres somos las que estamos sosteniendo este país y la gente no lo ve. Pero
De ahí a que la delincuencia sea nuestra culpa, pues ahí sí estoy totalmente en desacuerdo. Dice, otros factores mencionados por el Estado como generadores de violencia y marginación son la falta de servicios públicos básicos en las zonas marginadas, el narcotráfico, tráfico de armas, criminalidad, lavado de dinero y trata de personas que se dan en Ciudad Juárez por ser una ciudad fronteriza, el consumo de drogas, el alto índice de deserción escolar y la existencia de numerosos agresores sexuales y efectivos militares provenientes de conflictos armados en la cercana ciudad del Paso. Dice, todo esto está influenciado por una cultura de discriminación contra la mujer basada en la concepción errónea de su inferioridad. Y sí, estamos de acuerdo. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en lo último, que es una cultura. Okay. Ahora, vamos a irnos con nuestras tres mujeres. Laura Berenice. Laura Berenice era menor de edad, aquí regresemos a ella. Tenía 17 años, estudiante de preparatoria. La última vez que se supo de Laura Berenice es que habló por teléfono con una amiga el 22 de septiembre del 2001 para avisar que estaba lista para ir a una fiesta. Y tiene es de origen muy humilde. Okay. Ahora, Claudia Ivette González. Ella, 20 años y trabaja en una maquila. ¿Se acuerdan, Claudia? Aquí está. Claudia Ivette González, de 20 años, trabaja en una maquila. ¿Qué es lo último que se supo de ella? Bueno, según una amiga cercana, casi siempre salía con el tiempo limitado, ya que le ayudaba a su hermana con el cuidado de su hija menor de edad, motivo por el cual llegaba a veces tarde al trabajo. Y el 10 de octubre de 2001 llegó 2 minutos tarde a la maquila, por lo que no la dejaron entrar. Y ese día desapareció. Eso fue lo último que se supo de ella, también de origen humilde. Ahora, Esmeralda. Esmeralda es la niña de 15 años que era empleada doméstica. Aquí está. Esmeralda, 15 años, empleada doméstica, estudió hasta tercero de secundaria. Esmeralda desapareció el lunes 29 de octubre de 2001, luego de salir de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica. ¿Qué tienen en común? Las tres son de origen humilde. Ahora, las primeras 72 horas, ¿qué pasa? Desaparecen ellas 29 de octubre, 10 de octubre, 22 de septiembre, todas en la misma época. Y todos van a los ministerios públicos, a las fiscalías, a reportar que sus familiares estaban desaparecidas. Y las autoridades le dijeron que se tenía que esperar 72 horas para que se pudieran dar por desaparecidas a las hijas. Cuando esto es un pésimo error, porque las primeras horas de que una persona está desaparecida son fundamentales para encontrarlas con vida. Entre más tiempo pasa, pues menores son las posibilidades. ¿Y qué pasó? Pasan las 72 horas y las autoridades reciben las denuncias, pero fue lo único que hicieron, recibir la denuncia, o sea, no las fueron a buscar a ningún lugar. La actuación de las autoridades estatales frente a las denuncias de desaparición se limitó a la realización de gestiones formales y administrativas sin medidas concretas tendientes a encontrar a la brevedad a las víctimas con vida. Y las tres madres son las que tuvieron que iniciar la búsqueda, ¿no? Ante falta de acciones eficientes como parte de las autoridades. Y esto es algo que sigue sucediendo en México. Las que buscan son las madres, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a los colectivos, por ejemplo, las madres buscadoras, etcétera. Y bueno, la Corte Interamericana dice, pero a ver, esto está mal porque había muchas líneas de investigación que hubiéramos podido seguir. Si tú hubieras visto, si te hubiera interesado saber sobre la vida de las víctimas, hubieras podido abrir muchas líneas de investigación para dar con su paradero. Y vamos a ver cuáles son esas líneas de investigación. A ver, testimonios. Sobre la joven Ramos.
Había información sobre un muchacho con el que ella hablaba frecuentemente, por teléfono, lugares que frecuentaba, sus planes para la noche de su desaparición, sobre un muchacho que trabajaba con ella y otras personas que pudiesen tener información, así como un hombre con quien, según lo declarado, la joven Ramos no quería salir. O sea, había una persona que la acosaba y ella no quería salir con esta persona. Entonces, había muchas líneas. Se hablaba todos los días con un muchachito. Había otro detrás de ella con el que ella no quería. Ella frecuentaba ciertos lugares donde los pudieran haber visto. Sus planes para la noche de desaparición, pues bueno, ver qué planes tenía, no sé. Entonces, la mamá de Laura Berenice Ramos dice, en 2023 recibió varias llamadas en los días posteriores a la desaparición de su hija y que en una de ellas logró escuchar que su hija, Laura, discutía con una persona y que por esta razón se trasladó a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que rastrearan la llamada y le dijeron que no la podían rastrear. Adicionalmente, según la señora Monarres, no se llevaron a cabo diligencias de averiguación en la escuela donde estudia su hija, otras entrevistas a sus amigas y conocidos o en algunos sitios que frecuentaba con el propósito de encontrarla. Asimismo, no se realizaron gestiones en relación con las llamadas telefónicas que la joven Ramos había efectuado y recibió en su celular. O sea, había muchas cosas y la fiscalía no hizo nada, a tal grado que incluso la mamá dice que recibió una llamada en la que escuchó a su hija y tampoco se siguió esa línea de investigación. Ahora, en relación con la joven González, dice, además de la aclaración que le tomaron pues a sus familiares, se tomaron las declaraciones de 5 de sus amigos, un compañero de trabajo en la maquiladora, su expareja sentimental y 2 jefes de seguridad de la empresa. De estos testimonios se desprenden ciertos posibles indicios que pudieran haber ayudado en la búsqueda de la joven González, como por ejemplo, información sobre un muchacho con quien salía, sobre una pareja que al parecer la observaba mucho cada vez que pasaba y un muchacho de la maquila que la molestaba. Se había comunicado a las autoridades que 2 semanas antes de su desaparición, la joven González había sido hostigada por 2 policías. Entre el reporte de la desaparición de la joven González y el hallazgo de sus restos, el único contacto de las autoridades con la familia fueron 2 llamadas telefónicas en las que se indagó si tenían novedades y ya. Ahora, en el caso de la joven Herrera, según el Estado, la madre informó ante un agente de la policía que su hija conocía a un joven que trabajaba en una imprenta y que le insistía en que fuera a comer con él y que dicho joven no había ido a trabajar el día en que desapareció la víctima. Las autoridades posteriormente recibieron la declaración de este joven, quien reconoció haber saludado a la joven Herrera, fíjense, el día que desapareció, pero negó haberle invitado a comer. No consta en el expediente que el Estado haya adelantado alguna otra gestión encaminada a encontrar con vida a la joven Herrera. Entonces no hizo nada. Ahora, esta investigación estuvo plagada de estereotipos de género. Cuando se recibió la desaparición, cada uno de los familiares recibió comentarios por parte de agentes estatales sobre la conducta de sus hijas que consideraron e influenciaron la inacción estatal posterior. A ver, madre de la joven Herrera le dijeron que su hija no está desaparecida, que su hija estaba con el novio o con sus amigos y que andaba de vaga. Y que si le pasaba eso era porque ella se lo buscaba, porque una niña buena, una mujer buena estaba en su casa. Bueno. Cuando acudieron a presentar el reporte de la joven González, de Claudibet González, un funcionario habría dicho a una amiga de su hija que seguro se había ido con el novio porque las muchachas eran muy voladas y se les aventaban a los hombres. La madre también señaló que cuando fueron a poner la denuncia, le dijeron que a lo mejor se fue con el novio, que a lo mejor al rato regresaba. Y de la joven Ramos, los agentes policiales le dijeron que ella tenía que buscar a su hija porque todas las niñas que se pierden, todas se van con el novio o quieren vivir su vida solas. Agregó que en una ocasión solicitó a los agentes policiales para que la acompañaran a un salón de baile a buscar a su hija y que le habían dicho, no señora, es muy tarde, nosotros ya tenemos que ir a descansar y usted espera el momento en que le toque para buscar a Laura. Y palmeando su espalda habrían manifestado, vaya usted para que se relaje, tómese unas heladas a nuestra salud porque nosotros no podemos acompañarla. Bueno, decían que se habían ido con los novios, nunca investigaron, nunca hicieron nada.
y pues se encuentran los restos en un campo algodonero. Se encontraron el 6 de noviembre de 2001, o sea, para un mes y tantos días después de la desaparición, y para la última como una semana y media después. Y se encontraron los cuerpos de las 3 en un campo algodonero, junto con otras 5 mujeres. O sea, se encontraron 8 cuerpos. Después de estos 8 cuerpos, 3 fueron identificadas como ellas 3, como Claudia Ivette, Esmeralda y Claudia Berenice. Y el 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados los cuerpos de otras 5 mujeres, lo que les decía. Y esto es lo que se encontró. Debido a las condiciones de semidesnudez en la que se encontraron, es posible establecer con alto grado de probabilidad que se trata de crímenes de índole sexual. Las 3 víctimas estuvieron... déjenme, les arreglo bien la presentación porque... aquí está. Listo. Las 3 víctimas estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte. Fíjense, todo lo que habíamos estado hablando ahorita de los signos que tiene las muertes de las mujeres en Juárez, lo que habíamos visto aquí, con signos de violencia sexual, torturadas o mutiladas, antes habían sido secuestradas y mantenidas en cautiverio. Todos estos signos previos al encontramiento, al hallazgo de los cuerpos se habían dado. Estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte, se encontraron mutiladas, por ejemplo, una se encontró sin región mamaria derecha y con daños en partes del pezón izquierdo. Fueron objeto de un particular ensañamiento por parte de los perpetradores de los homicidios y que la forma por la que fueron encontrados los cuerpos sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad. Déjenme les pongo esto de otro color. Así mejor, ¿no? Entonces dicen, con posterioridad a la recolección de evidencias que se encontraron el 6 y 7 de noviembre, los familiares de las víctimas hicieron 2 rastreos entre el 24 y 25 de febrero de 2002 para recabar más pruebas. Encontraron un número significativo de evidencias, pero chéquense, o sea, ¿cuántos meses después? Las encontraron en noviembre, ¿estamos de acuerdo? El 6 y 7 de noviembre, 6 de noviembre. La familia regresó en febrero, diciembre, enero, febrero, 3 meses después. Vean todo lo que encontraron. Prendas de vestir, 9 piezas de calzado y 11 objetos diversos entre los que se encontraba una placa de vehículo fronterizo y un permiso municipal provisional. También se incluían cabellos, restos temáticos, vestimenta de las posibles víctimas, trozos de plástico, envases, muestras de tierra, restos óseos, entre otros. No se señala quiénes eran los funcionarios responsables de estas muestras o dónde fueron enviadas y en qué condiciones fueron conservados. Fíjense, algunas de estas evidencias permanecieron más de 6 años sin ser analizadas. En efecto, y esto pues ya no se los puse ahí en la presentación porque pues también es muy morboso, o no morboso, sino muy cruel, porque si ustedes leen la sentencia se encuentran que estos restos óseos que se encontraron los metieron en una caja. Pues imagínense los huesos de sus hijas en una caja. Y para saber pues de quiénes eran, no les hicieron las pruebas y ya cuando supieron que pertenecían a una de ellas 3,
se los entregaron a la mamá. Sí, tenga señora, llévese los restos de su hija. Imagínense como la falta de sensibilidad de las fiscalías. Y lo dicen. Bueno, estas evidencias permanecieron más de 6 años sin ser analizadas. En efecto, hasta noviembre de 2007, en el marco de la organización de cajas con evidencia respecto a casos tramitados en Ciudad Juárez, fue encontrada una caja con muestras de cabello y huesos de las víctimas, sin indicación alguna respecto a por qué dicha evidencia se encontraba en ese lugar y sin indicación sobre procedimientos establecidos para proteger dichas evidencias, es decir, sin cadena de custodia. La conclusión de uno de los análisis fue que era insuficiente para establecer una relación genética y que no consta en el expediente la cadena de custodia de las muestras de los restos mencionados que se analizan en este primer análisis genético. Luego, ¿quiénes fueron los responsables? Pues bueno, se acusó como responsables a Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Mesas, el señor García y el señor González. Fíjense, a pesar de que no tenían una relación con los hechos y su detención se realizó de manera arbitraria y sus confesiones de culpabilidad fueron extraídas bajo tortura. Y la confesión que recibieron se originó en actos de tortura que habían recibido y en amenazas contra ellos y sus familiares. Y luego, lo que les pasó a las madres, ¿no? Bueno, la señora Benita es la madre de Laura Berenice. Dice, este fue su testimonio. Dice, tuvieron que pasar 5 meses para que me pudieran mostrar el cuerpo de mi hija. Y no era el cuerpo, eran huesos. Y siempre me decían que tenía que llevar un médico o un dentista y los llevaba y nunca nos permitieron ver el cuerpo tampoco. Necesitaba saber si mi hija estaba viva o muerta y necesitaba reconocer ese cuerpo. Por lo que le dije a la fiscal suplente que si yo reconocía el cuerpo me lo entregaba como regalo de cumpleaños y me dijo que era muy cruel, pero que sí. El 20 de marzo logré entrar a reconocer los huesos y me dijeron que podía hacer lo que quisiera con ellos. Las investigaciones realizadas por las autoridades fueron nulas, aunque yo les llevaba líneas precisas de investigación, nunca me hicieron caso. Trataban de darnos mínimas ayudas que no restablecían el dolor que llevaba adentro. Todo lo que tenía que luchar para seguir investigando no es solo el daño de que mi hija se perdió, nos dañaron a toda la familia. Mis hijos, Claudio Ivonne y Jorge Daniel, ellos necesitan mucho apoyo psicológico porque les quitaron también una parte. Ya no estamos completos. Yo no necesito que me den una palmada de pobrecita. Yo necesitaba que buscaran a mi hija, que me entregaran a mi hija, que me entregaran el reconocimiento de que era mi hija o no. Ahora les exijo, retribúyanme toda mi vida porque mi vida ya no es la misma. Y eso es lo que yo le pido a estas personas, que yo sé que tienen el poder para hacer lo que ellos paguen todo el año, todo lo que nos han hecho. ¿Y qué empezó a pasar con esta señora? Pues resulta que empezaron a ser acosados por la policía. Entonces terminaron solicitando asilo a las autoridades de Estados Unidos. Por haber tomado el hueso de mi hija, empezaron seguimientos, carros identificados tanto por mí como por mi hija Claudio Ivonne, que nos seguían a todas partes, vehículos oficiales de la PGR. Entonces, pues ella solicitó asilo, ¿no? La joven Herrera, la mamá, dijo eso. La actitud de las autoridades ha sido muy mala. Nunca se han dignado ni siquiera en llamarnos en 8 años para decirme cómo van las investigaciones. De todo me tengo que enterar por los medios de comunicación. El proceso de identificación de mi hija se hace hasta los 4 años que yo pido una exhumación y un ADN. Ese proceso fue muy difícil para mí y para mi familia, porque volvimos a vivir un funeral, una exhumación. Yo en varias ocasiones intenté quitarme la vida, porque para mí la vida no tenía sentido, porque no había justicia. Mis hijos más pequeños intentaron quitarse la vida, estuvieron internados. Mi hija, que era una niña de 11 años en ese entonces, dibujaba pesquisas y las pegaba por toda la casa, porque las autoridades nunca me elaboraron una pesquisa. Yo me pasaba las noches imaginándome lo que a mi hija le hicieron, cómo me la violaban, cómo me la torturaran. Era una cosa horrible que no podía dormir por estar imaginando. De igual manera, por estar esperándola, yo tenía la esperanza y la ilusión de que mi hija iba a aparecer, que algún día que yo llegara a mi trabajo me iban a decir, así como me decían, Esmeralda no aparece, Esmeralda aquí está, Esmeralda ya apareció. Y la mamá
de la joven González, dice, yo me enfermé, mi hermana se puso mala también y también tuvo un hijo malo de cáncer. A él le afectó cuando encontramos el cadáver, a los 2 meses falleció. En nada me han ayudado las autoridades, ni siquiera tienen avances, no nos han respetado, porque no han hallado a los culpables y sigue habiendo muchas muchachitas desaparecidas. No confío yo en ellos, tengo hijas y tengo miedo que me vuelva a pasar porque la autoridad no hace nada. Para que nos dieran información íbamos diario y a veces tenían la puerta cerrada y no nos atendían. Nada más que nuestra fuerza eran los periodistas. Nos hicieron a mi hija y a mí la primera vez prueba de ADN y pasaron como 3 meses y vinieron a hacer otra prueba de ADN. La mandaron otra vez de México y yo les dije, pues si habían hecho una, ¿dónde está? Respondieron, no señora, pues que se perdió, que se echó a perder. Lo más difícil es la impotencia, el coraje por mis hijas que me quedan, eso es lo que ya no quiero que me pase. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Interamericana? Dice, la falta de medidas de protección a las víctimas, 2 de las cuales eran menores de edad, la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas, la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición, la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada, son violaciones que hace el Estado mexicano, ¿no? ¿Qué hacían? Funcionarios minimizaban el problema y llegaron a culpar a las propias víctimas de su suerte, fuera por su forma de vestir, por el lugar en que trabajaban, por su conducta, por andar solas o por falta de cuidado de los padres. Y Ciudad Juárez era el 4º lugar en impunidad en México. Entonces, ¿qué derechos se violaron? El artículo 4º, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, las garantías judiciales, derechos del niño, porque pues 2 eran menores de edad, protección judicial, y el artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, que es el que habla que los estados tienen que tomar todas las medidas necesarias para prevenir, eliminar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Esta sentencia, a raíz de esta sentencia, es que la Corte Interamericana nos condena a nosotros a capacitar a todas las, más bien a todos los operadores de justicia en perspectiva de género. Y pues bueno, así se hace. Y después, para dar cumplimiento a esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer para aplicar la perspectiva de género, que es lo que nos dice la Corte? Y crean el protocolo para juzgar casos con perspectiva de género. Si ustedes ven el protocolo, es precisamente como de estas fechas, miren. Y es un protocolo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo. Miren, salió en 2000. Es que está el de Saldívar publicado, pero bueno. Es un protocolo que antes se decía es una herramienta más, que no es obligatorio, pero no, sí es obligatorio aplicar la perspectiva de género. Porque después, ¿qué pasa? Nos condenan en campo algodonero. ¿Sabían que la mayoría de las sentencias que tenemos de la Corte Interamericana han sido o por desaparición de personas o por violencia sexual contra las mujeres? ¿O violencia contra las mujeres? Miren, tenemos el de campo algodonero. Tenemos el de Inés Fernández Ortega, el de Valentina Rosendo Cantú, el de Atenco, Mujeres Víctimas de Violencia Sexual contra México. Los de prisión preventiva oficiosa, los de desaparición forzada. O sea, esos son los casos por los que más nos han condenado a nosotros. Pero bueno, entonces la Corte asume el papel de crear este protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero resulta que empieza a ser un protocolo, la verdad, yo no sé qué piensen ustedes, pero ya está desactualizado. O sea, ya estamos en otro momento en el que sí era importante, pero se quedó muy, muy corto a mi parecer. No sé ustedes qué opinión tengan o si
¿Quieran comentar algo de esto? ¿Alguno de ustedes ha tenido algún caso en el que hayan utilizado este protocolo para resolver? ¿No? Te voy a apagar, te voy a silenciar, porque estamos oyendo tele. Bueno, este protocolo lo que hace es un poco retomar todo lo que nos dice la Corte Interamericana en esta sentencia de Campo Algodonero sobre cómo tenemos que buscar eliminar esos estereotipos de género que existen o esta discriminación que existe hacia la mujer y ponerlos en práctica en las sentencias. Entonces vamos a seguir con la otra presentación. Aquí está. Entonces, creamos el protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Lo crea la Corte y dice, se tiene que buscar siempre ver si hay, en todos los casos en los que haya roles de género, o sea, no quiere decir que casos de mujeres, casos tanto de hombres como de mujeres, hay alguna situación de violencia o discriminación que incida en cómo vamos a aplicar el derecho. Y dice, y no basta ver que hay una situación de género, sino que además tenemos que buscar si esta persona, por su género además, se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad por sus condiciones particulares. No sé, les pongo, por ejemplo, como raza, etnia, clase, género, sexo, orientación sexual, nacionalidad, edad, discapacidad, etc. Producen un tipo de discriminación y opresión únicas. Entonces, aquí, además de juzgar con perspectiva de género, lo tenemos que hacer con una visión de interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esta interseccionalidad? Bueno, va a ser lo mismo que juzgar con perspectiva de género, pero es como si a nuestros lentes que nos estamos poniendo les pusiéramos zoom, ¿no? Y pudiéramos ver así los detalles más pequeños de ver cómo incide, por ejemplo, en una mujer. Supongamos, una mujer indígena que no habla español, que habla una lengua originaria. Pues se va a encontrar, por ejemplo, en un proceso penal, se va a encontrar en una mayor situación de vulnerabilidad si el proceso penal sigue en español que la que no está así. Bueno, entonces, tenemos que ponerle suma. Entonces, bueno, está en una mayor situación de vulnerabilidad. ¿Qué podemos hacer? Encontrar un intérprete, por ejemplo. Que tienen con su comunidad, con la naturaleza, etc. Entonces, no lo tenemos que juzgar desde nuestra visión occidental, por así decirlo, sino con una cosmovisión de los pueblos indígenas. Y así, de eso se va tratando la interseccionalidad, de ir viendo todas las demás cosas que hacen vulnerable a una persona y tratarlas de subsanar para que al tratar de eliminar esta desigualdad que haya, no sea solo por el género, sino también por todas las otras situaciones que envuelven a esa persona. No sé si me explico. O por ejemplo, una niña que además es, o sea, una mujer pues que en realidad es una niña que es menor de edad, pues está en una mayor situación de vulnerabilidad. Voy a tener que atender tanto al interés superior del menor como eliminar esos estereotipos de género. Tenemos como un ejemplo, ¿no? Maestra, lo de, aunque se ha visto en redes sociales y todo, de los niños que ahorita se han casado recientemente. ¿Cuál? Platícame, yo no he visto. Bueno, yo escuché en las noticias que unos niños de 10, 11 años se casaron de acuerdo a sus usos y costumbres, porque así lo manejaban como usos y costumbres, en una, bueno, de Oaxaca, dijeron el nombre del lugar, población, o de, no, ahorita no lo tengo a la mente, pero sí es reciente, y que pues sí,
modelaba la niña, pues sí, se daba su besito con el niño como si fuera toda una fiesta muy grande. Ahí nos estaría también haciendo la violencia, porque es lo que entraba mucho en conflicto en redes sociales, que ¿dónde están los derechos de los niños? ¿Dónde dónde está el Estado para la protección? Y esto y lo demás. ¿No estaríamos también cayendo en esa misma situación? Sí, sí, mira, incluso aquí tengo otra presentación. Es un muy buen ejemplo de justo lo que pasa con el matrimonio infantil y un asunto que resolvió la Corte. A ver, déjenme ver si lo encuentro rápido. Sí, que lo voy a tener en mis cursos de libro. Miren, se los voy a poner. Y es un ejemplo muy bueno porque justamente ahí vas a ver cómo afectan, no sé, el matrimonio infantil particularmente a los niños por ser niños y además por ser mujeres. ¿Cuáles pondré? Matrimonio infantil. Aquí está. Sí, lo encontré bien rápido, qué bueno. Miren, justo. Vean, por ejemplo, aquí está matrimonio infantil. Dice, aquí hagan de cuenta que cuando la Corte ve lo del matrimonio infantil lo hace justamente desde una perspectiva de género con interseccionalidad. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que sucede? Antes, me parece que es el estado de Aguascalientes, te dejaba casarte cuando eras menor de edad, cuando se daban dos supuestos, ¿no? El primero era cuando se trataba de una persona que se había, ay, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Emancipado, cuando te habías emancipado, o bien por causas, no me acuerdo cómo decía, pero algo así como que causas justificadas. ¿Cuál creen que sería la causa justificada para que se casara una persona menor de edad? Pónganse a pensar. Embarazo. Embarazo. Esa era la causa, sí. No lo decía el código, pero en la vida real era lo que sucedía. Entonces lo que hace Aguascalientes es reforma el Código Civil y pone de los requisitos para contraer matrimonio, ser mayor, de fracción primera, ser mayor a los 18 años de edad. Punto. Y quita las excepciones que era estar emancipado o un caso que se justificara, algo así. Entonces ya no había excusas ni dispensas para contraer matrimonio. ¿Y quién creen que promovió la acción de inconstitucionalidad? Se mueren. La Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y es de que, sí sabes, bueno, muchas cosas han hecho las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos dice que se violaban los derechos humanos de los menores de edad, sobre todo el libre desarrollo de la personalidad, a no dejarlos casarse, cuando antes sí podían. Y la Corte dice, bueno, ¿cómo vamos a estudiar este asunto? Dice, bueno, lo vamos a estudiar con una perspectiva de género. ¿Por qué creen que con perspectiva de género?
Y es uno de los casos que más me gusta, porque si tú lees el Código Civil así nomás, por eso les digo que hay que ponerse estos lentes que te permitan tener como otra visión. Si tú ves así nomás el Código Civil, dices, no, pues es que aquí no es género, porque tanto los niños como las niñas no se pueden casar. Pero esa medida, ¿a quién está encaminada? ¿A quiénes se están casando siendo menores de edad? ¿A las niñas o a los niños? Ustedes, Ambos. en una mayor medida, la Corte lo que hace es un estudio y ve y dice, bueno, en realidad a las que están casando chiquitas es a las niñas. O lo que dices, por ejemplo, a los pueblos indígenas, a quienes están casando chiquitas es a las niñas. Entonces vamos a resolver con una perspectiva de género. Porque aunque aparentemente es una cuestión que no tiende al género, cuando ves la implementación del matrimonio infantil, a la que les hace daño es a las niñas. Y además, tenemos que resolver con una perspectiva de interseccionalidad porque son menores de edad. Y miren, les voy a poner para que vean qué bueno que lo dijeron porque este caso me encanta. O sea, me encanta cómo se resolvió, vaya. Dice, la UNICEF, ¿qué es lo que dice la UNICEF? El matrimonio infantil y las uniones tempranas son causas del embarazo temprano, de la violencia sexual y de género, y se vincula directamente con problemáticas como la deserción escolar, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y en general la limitación a las oportunidades de vida de las niñas y adolescentes. Esta práctica también se vincula con mayores costos en los sistemas de salud y educación, afectando los ingresos de las futuras mujeres. ¿Qué es lo que dice la UNICEF? La UNICEF dice, el matrimonio infantil o la unión temprana a quien termina perjudicando es a las mujeres. ¿Por qué? Porque es una consecuencia o sea, tiene como consecuencia que haya embarazos tempranos donde se pone en peligro la vida de las menores de edad, se presta que haya violencia sexual y de género, y como ya van a ser mamás más chicas, ¿qué sucede? Pues se salen de la escuela. Y como las niñas se tienen que salir de la escuela, eso va a perpetuar la pobreza en ellas. O sea, incluso, si ustedes ven también las cifras de la INEGI, me encanta esto, que esté documentado, pero los hogares que son liderados por una mujer, o sea, donde la mujer es la proveedora, son más pobres que los que están proveídos por hombres. Y se viven muchas causas, ¿verdad? O sea, las brechas salarial, las oportunidades, los techos de cristal, pisos pegajosos, o sea, muchas cosas. Pero el matrimonio infantil también lleva a eso, ¿no? Dice que hace que las mujeres sean dependientes económicamente porque pues, no pudieron estudiar, no pueden acceder a los mismos trabajos, etc. Fíjense, y aquí es donde les digo que es muy importante tener datos duros para juzgar con perspectiva de género, que fue lo que hizo la Corte Interamericana en el caso de Campo Algodonero. ¿Cuántas mujeres se están matando? ¿Cuál es el índice de impunidad? O sea, con cifras, ¿sí? Lo que decíamos ahorita, por ejemplo, la clase pasada, que no es que los deben de condenar igual. Pues no, las cifras nos están diciendo que las mujeres sufren penas de prisión más altas. Aquí es lo mismo. ¿Por qué? Porque puede haber una discriminación indirecta, que a lo mejor la discriminación no está en el texto de la ley, pero su implementación sí. Entonces, lo que hace la Corte es ver precisamente estos datos duros. Y dice, la última encuesta que hay es del INEGI de 2014. Y donde el 15% de las adolescentes de 15 a 19 años están casadas o en unión libre. Y a partir de esta misma encuesta, ONU Mujeres encontró que entre las mujeres de 20 a 24 años, el 3.74% se unió antes de los 15 años, o sea, que se casaron antes de los 15, súper chiquitas. Y el 21% antes de los 18. Y que las mujeres que se casaron antes de los 18 años, fíjense, solamente el 46.9% había cursado la primaria. O sea, la mitad de las que se casó siendo menor de edad, solamente terminó la primaria. Ay, ¿por qué no sé? Adelante. Ok. Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos una convención sobre el consentimiento para el matrimonio.
Y en esta convención que México firmó, dice que la práctica de los matrimonios de niños y niñas debía restringirse eventualmente hasta llegar al grado de lograr su abolición. Y fíjense. Bueno, esto es muy lógico, porque ¿qué va a pasar? Justamente lo que comentaba, me parece que María, no me acuerdo quién lo comentó, pero justo, si tú prohíbes el matrimonio infantil así de rajatabla, ¿qué va a pasar? Van a empezar uniones libres, o sea, no lo vas a poder evitar, porque es una cuestión de la cultura, ¿no? Entonces tienes que ir restringiéndolo cada vez más hasta que logres su abolición. Ahora, México tiene una recomendación sobre este tema, y esa es la recomendación, si la quieren copiar, de la CEDAW también, del 2018, que dice: de conformidad con su recomendación general 31, el comité recomienda al Estado parte que vele por la aplicación efectiva del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, haciendo que la edad mínima de matrimonio de muchachas y muchachos, que es de 18 años, se refleje en las leyes de todos los estados y se respete en la práctica en todo el país. Recomienda además que el Estado parte realice amplias campañas de concientización para contrarrestar las actitudes culturales que legitiman el matrimonio precoz y que implante mecanismos de registro de todos los matrimonios, especialmente en las zonas rurales y remotas y en las poblaciones indígenas. Bueno, entonces esto es, ¿no? Tenemos una recomendación de la CEDAW que nos pide que cumplamos con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de que la edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años. Ahora, ¿qué derechos se violan a los menores de edad cuando se casan? Bueno, se les dificulta el acceso a la educación y a la información, quedan al margen de actividades sociales, se les considera legalmente adultos, por lo que se les fía de todas las medidas especiales de protección a que tienen derecho. Al casarse deben de asumir las obligaciones correspondientes al matrimonio, estando más propensas a adquirir responsabilidades derivadas de la paternidad o maternidad. Se generan eventualmente graves daños a la salud derivados del cumplimiento carnal y otras prácticas que se asocian al matrimonio. Se restringe la autonomía económica y se limita el desarrollo de las aptitudes e independencia y se reducen las oportunidades de empleo, lo que perjudica también a la familia y a la comunidad. Entonces, la Corte, ¿qué es lo que dice? Bueno, tenemos todo esto. Ahora, hay una acción de inconstitucionalidad que promueve la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes para fijar la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio. Y la Corte dice, se debe resolver con una perspectiva de género, pues esto tiene mayor incidencia en niñas y con mayor énfasis en las que viven en pobreza. Entonces, ¿se fijan cómo va la interseccionalidad? Primero, ¿cuál es la primera situación de vulnerabilidad? ¿A quién está afectando? A las niñas, ¿no? Mujeres. ¿Y cuál es la doble vulnerabilidad? Que son menores de edad. Y si te metes más al fondo de las cifras, ¿las niñas ricas están casando menores de edad? No. ¿Quiénes están casando menores de edad? Las niñas que no tienen ingresos, las pobres. Ajá, entonces ahí va. Las niñas, mujeres, género, menores de edad, en situación de pobreza. Y hay una cuarta, ¿cuál es? Sin educación. Tiene mayor incidencia, en pueblos y comunidades rurales o indígenas. ¿Se fijan? Esta es la interseccionalidad. Entonces, yo no me voy a meter a ver, porque a lo mejor ustedes dicen, no, pues no pasa nada, a lo mejor en algún caso de una niña rica que se casa siendo menor de edad, pues no va a tener mayor incidencia, no lo voy a resolver igual, pero en la niña, en situación de pobreza, que además pertenece a una comunidad indígena, sí va a tener mayores afectaciones, ¿como cuáles? Como que no va a poder estudiar, como que va a ser dependiente, la vas a va a ser más vulnerable a sufrir violencia sexual, etc. Entonces, ahí está la interseccionalidad. Fíjense, y es lo que va diciendo la Corte. Perspectiva de género, pues tiene mayor incidencia en niñas, con mayor énfasis en las que viven en pobreza. Lo que decían, las que tienen un menor nivel educativo
y se concentra además en comunidades rurales e indígenas. Esto es la interseccionalidad. Ahora, ya vimos con lupa a quiénes son las que está afectando. Entonces, ya que vimos esto, ahora sí, la Corte hace pues el test de proporcionalidad, que esto ya pues bueno, ya es otro tema, que es fin constitucionalmente imperioso, que sea idónea la medida. Ahora, que es una medida necesaria. Quiere decir, no puedo poner dispensas. Dice, no, porque la vas a colocar en una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque con la Convención de Belém do Pará, la de la CEDAW, la de los derechos del niño, es que tenemos que erradicar los matrimonios infantiles. Además, no priva ni implica la denegación absoluta del derecho a contraer matrimonio, sino que solamente establece una edad mínima razonable para acceder a este derecho. Y configura una medida que puede tener como efecto también liberar a esos menores de las presiones sociales, familiares, incluso internas, que en muchos casos se ejerce sobre ellos y en consecuencia reducir el número de uniones prematuras. Dice también, de acuerdo a las recomendaciones, las que vimos en este tipo de matrimonios, en particular cuando el marido es considerable mayor que la esposa y en los que las niñas tienen un nivel educativo escaso, las niñas suelen tener un poder de decisión restringido con respecto a sus propias vidas. Asimismo, el matrimonio infantil conduce a tasas de deserción escolar más altas, especialmente en las niñas, así como la expulsión forzosa de la escuela y un mayor riesgo de violencia doméstica, además de limitar el disfrute del derecho a la libertad de circulación. Entonces, si es idóneo que se restringe el matrimonio infantil, también es una medida necesaria y es una medida proporcional. ¿Por qué? Porque nomás te vas a tener que esperar un ratito a casarte y son muchos los beneficios que van a tener las niñas. Mira, beneficio en especial las niñas, por razón de su edad, así como de su situación económica, social y cultural, que solo les generan consecuencias nocivas. En ese sentido, la fijación de un límite mínimo, sin la posibilidad de dispensa alguna, no limita definitivamente el derecho que tienen las personas a contraer matrimonio, ni la libertad que tienen para decidir formar una familia, ni el derecho que tienen los menores a ser escuchados, sino únicamente constituye una protección temporal para las niñas, niños y adolescentes en esta etapa de sus vidas, para que tengan los derechos propios de la niñez y de la adolescencia y tengan oportunidad de desarrollarse plenamente y prepararse para que una vez alcanzada la mayoría de edad puedan hacer frente a las cargas que conlleva contraer matrimonio y correlativamente disfrutar de los beneficios correspondientes. Listo. Ahora, otro caso similar es, por ejemplo, en el del aborto, que les había dicho. También se ve con una perspectiva con perspectiva de género e interseccionalidad. ¿Por qué perspectiva de género? ¿A quién va dirigida la pena de prisión por el delito de aborto? Para la mujer. Muy bien. Y de esas mujeres, ¿cuáles crees que son las que están presas? ¿Todas? No, son las ¿Cuáles? que precisamente están afectadas más económicamente. Las que están en una situación de pobreza, muy bien. ¿Y qué más? También también lo de la educación, también tiene que ver mucho ahí con ellas, porque a lo mejor, inclusive lo que ahorita nos manejó lo de la pena, porque les da vergüenza o de acuerdo a lo que les inculcaron desde niñas, que no deberían de haber hecho eso o que ya las están estereotipando. Y las que están marginalizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque, miren, por ejemplo, yo soy de Chihuahua, otra vez. En Chihuahua, no sé en Tlaxcala, díganme, me parece que Tlaxcala ya está permitido. En Chihuahua antes estaba prohibido, de hecho fue el último estado el que se acaba de despenalizar apenas en abril por una decisión de la Suprema Corte. Pero si una mujer de Chihuahua, blanca, rica, con todos los estudios del mundo, que vive en la capital, quiere abortar, es muy fácil. Compras un vuelo de avión, te vienes a la Ciudad de México, aquí no es delito, abortas, te regresas y ya está. ¿Están de acuerdo? Esa es una realidad. Pero ahora, la mujer que está en la sierra, que vive en una situación de pobreza, ¿va a poder viajar a Chihuahua capital, comprar un vuelo, venirse a la Ciudad de México, abortar y regresarse? No.
no tiene los medios económicos para ir. ¿Qué va a hacer esa mujer? Va a tener al producto o va a ver con los remedios caseros si es que lo puede abortar. Exacto. ¿Y ahí qué va a pasar? Pues si es delito es porque lo intentó, o lo logró o no lo logró, pero va a poner en riesgo su vida, ¿sí? Porque abortar a como hay lugar. Entonces, la prohibición del aborto, ¿a quién está afectando en realidad? ¿Nos afecta a todas las mujeres? Pues no, si estás en un estado en el que está permitido el aborto, pues ya no pasa nada. Si estás en un estado en el que no está permitido y tienes los medios económicos para transportarte, no pasa nada. Pero si no los tienes, te van a meter a la cárcel, vas a poner en riesgo tu vida y además, pues no sabemos cuánto tiempo vas a durar ahí. Entonces, esa es la interseccionalidad. Ver, a ver, no solo es que te afecte por razón de género, porque aunque sea por razón de género, por ejemplo, el aborto que va dirigido solo a las mujeres, porque los hombres no se pueden embarazar, va dirigido a las mujeres, en realidad no está afectando a todas, está afectando a las que están en situación de pobreza y las que están marginalizadas, que no pueden acceder a este servicio de salud. ¿Sí se fijan la diferencia o no? Bueno, entonces vamos a continuar ya para terminar. Fíjense. Y yo les recomiendo, no por ser del duro y dale, pero que siempre para resolver estos tipos de casos vean las cifras. Por ejemplo, las estadísticas sobre las labores del hogar. Fíjense. Lo morado son los hombres y lo blanco somos las mujeres, ¿ok? Del tiempo, este es el último estudio del INEGI. El 70% de las mujeres, más bien, las mujeres dedican el 70% de su tiempo a las labores del hogar. De su tiempo libre. Mientras los hombres solo dedican esto. Ahora, en hacer trámites y compras para el hogar, que es esto como el 45% de su tiempo. En las labores del cuidado, casi el 40%. Y solamente en las reparaciones del hogar, pues las mujeres gastamos muy poquito nuestro tiempo en reparar las cosas del hogar, mientras que los hombres sí gastan mucho de su tiempo en hacer reparaciones del hogar. Mira. La pobreza, lo que hablábamos. En estudios sobre México y Centroamérica se registró que pese a que el porcentaje de personas en pobreza había disminuido, la desigualdad no siguió el mismo curso. Los hogares liderados por mujeres tienden a ser más pobres que los encabezados por los hombres. Esto se debe a diversos factores, entre los que podemos nombrar la falta de oportunidades laborales, las tareas del hogar que realizan las mujeres, la brecha salarial que experimentan las mujeres en relación con los hombres al desempeñar el mismo trabajo, etc. Entonces, todo esto que estamos hablando, pues no es nomás para llenarlos de datos, es porque a la hora de resolver, si por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy simple, de un asunto que acabo de resolver la semana pasada. Tengo un divorcio y viene una mujer pidiendo una compensación, diciendo que se dedicó al cuidado de los hijos y a las labores del hogar. Y ya nomás dice eso. Y el hombre le dice, contesta, dice, no es cierto. Y ninguno de los dos ofrecen pruebas. ¿Cómo resolverían? ¿Cómo? ¿Le dan la compensación o no? Ahora sí que es una cuestión de tu palabra contra la mía. ¿Qué harían? Bueno, hay una jurisprudencia, se las voy a buscar a ver si la encuentro aquí rápido. Es más, no te los voy a buscar el asunto más fácil. Que dice
que le tienes que creer a la mujer. ¿Con base en qué creen? Con estas cifras que les estoy enseñando. Si el 70% de las mujeres dedica la mayor parte de su tiempo al cuidado de las labores del hogar y al cuidado de los hijos, y solamente un pedacito de los hombres también se dedica a eso, es más probable que sea verdad que ella se dedicó a las labores del hogar, porque somos de una estructura patriarcal, a que no lo haya hecho. Y como en el derecho civil la carga de la prueba es hacia lo que parezca más probable, a diferencia del derecho penal, que es más allá de toda duda razonable, por la cultura mexicana, como estamos, le voy a creer. Y no quiere decir que sea ya una realidad, porque va a admitir prueba en contrario, pero entonces la carga de la prueba, ¿de quién va a ser? Del hombre. Del hombre. Uh-huh. Porque lo ordinario es que la mujer sí se dedique a las labores del hogar. ¿Se fijan? Entonces también la perspectiva de género va a incluir hasta en temas de valoración probatoria. Mira, labores del hogar. Y precisamente el amparo venía porque el juez había dicho, no, no me diste ninguna prueba. Y yo, no, pues es que no te tiene que dar ninguna prueba, su dicho es suficiente porque no hay prueba en contrario. Miren, a ver, ¿quién la quiere leer? Porque yo ya leí mucho, pero alguien léala. Le voy a decir a alguien así nomás para ver que están poniendo atención. A ver, Susana Vázquez. Bueno, Susana no está. María, que es la única que creo que me está poniendo atención. Carga de la prueba en los procedimientos de naturaleza familiar. Cuando se solicite una pensión compensatoria en su vertiente resarcitoria, la parte actora gozará de la presunción de haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos y corresponderá a la parte demandada desacreditar esta aseveración. Hechos. Una mujer demandó de su cónyuge la disolución del vínculo matrimonial y el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva. En apelación, la sala determinó que la actora no contaba con derecho a gozar de una pensión compensatoria en sus vertientes resarcitoria y asistencial. En vía de amparo directo, el tribunal colegiado determinó la procedencia de una pensión compensatoria únicamente en su vertiente resarcitoria, concediéndole la protección federal para efecto de que la sala dictara una nueva sentencia reconociendo este derecho. Contra ello, el tercero interesado, recusó la revisión. Criterio jurídico. La primera sala resolvió que en los procedimientos de naturaleza familiar en los que se demande esta clase de medidas de naturaleza resarcitoria bajo el argumento de haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar y o al cuidado de los hijos, como es el caso de la pensión compensatoria en su vertiente resarcitoria, asiste a la parte actora la presunción de haber realizado estas actividades, por lo que la carga probatoria se revierte al demandado, quien deberá demostrar un cúmulo suficiente de circunstancias que desacrediten los extremos de la acción resarcitoria, cuestiones que deberán ser evaluadas por el tribunal en turno con especial atención a las implicaciones que el género de las partes tengan dentro de la distribución de tareas domésticas. Es lo que nos estaba explicando, de hecho. Ajá. Pero ahora la justificación. Justificación. Cuando el goce de un derecho se encuentra condicionado a la satisfacción de una determinada carga probatoria, esta puede constituir un auténtico obstáculo para dicho goce. Así, al exigir a la parte actora la presentación de pruebas que no solo resultan difíciles de adquirir, sino que, en muchos casos, no existen, la norma le impone una carga probatoria diabólica. O sea, escuchen eso, es diabólico que le pidan a las mujeres que acrediten que se dedicaron al cuidado del hogar. Más bien a las labores del hogar y a los cuidados de los hijos. Cuyo efecto último es frustrar el acceso a la justicia y el goce de sus derechos sustantivos.
En cambio, al revertirla al deudor, la carga probatoria resulta mucho más fácil de acreditar, por ejemplo, demostrando que fue una tercera persona quien desempeñó estas funciones. Asimismo, considerando la distribución tradicional que aún impera respecto de estas labores con base a los estereotipos de género, tanto el deber de protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación consagrado en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como el deber de juzgar con perspectiva de género, exige la implementación de un remedio efectivo contra estas instancias de discriminación indirecta. En consecuencia, el establecimiento de una presunción en favor de la parte actora, cuando su acción se base en la dedicación preponderante a las labores del hogar o al cuidado de los hijos, resulta necesario, en atención a sus circunstancias particulares de vulnerabilidad, para garantizar el acceso efectivo a la justicia y su impartición en condiciones de igualdad y con perspectiva de género. Muchas gracias. Y bueno, les dejo el registro digital por si lo quieren apuntar, 2026-450. Apúntenlo. Gracias. Ustedes. Entonces habla de eso, o sea, porque es más la posibilidad de que sea verdad a que no sea verdad, ¿no? Y dice, precisamente por todos estos estereotipos de género que imperan en la sociedad mexicana. Ahora... Ahora, ¿cómo vamos a impartir justicia con base en una perspectiva de género? Número 1, si la norma puede generar un impacto diferenciado, es decir, si sus efectos son distintos, si se aplica a una mujer, a una persona perteneciente a una minoría sexual o a un hombre, vamos a aplicar la perspectiva de género. El ejemplo claro es justo lo que acabamos de ver del matrimonio infantil, ¿no? 2. Tenemos que ver si la connotación que se le está dando a la norma parte en algún sentido de una idea preconcebida sobre el género. Por ejemplo, el asunto que les decía, más bien los artículos que dicen que los niños menores de 12 años deben de tener la guardia y custodia de las mamás, pues no. Y apreciar los hechos y las pruebas que forman parte de la controversia, como el ejemplo que acabamos de ver, de que no es necesario que se den mayores pruebas porque se usa la presunción. Otros ejemplos, el orden de los apellidos. A ver, la ley dice que primero es el apellido paterno y luego el apellido materno. ¿A qué se debe esto? A que el hombre siempre tiene, lo que dice, le estamos diciendo que siempre el hombre tiene que estar primero y es el que tiene mayor valor que el de la mujer. Claro, y si ustedes ven, me encanta, ojalá que puedan leerlo, les interese el tema y lean la sentencia de la Corte, porque habla la Corte del origen de los apellidos y cómo la mujer se salía de su familia para incorporarse a la familia del hombre, en donde se pensaba que él era el cabeza de la familia. Por eso va, o sea, desde el origen tradicional del orden de los apellidos, como parte exacto de este patriarcado de que la mujer no es parte, o sea, que se anexa a la familia del hombre, no que el hombre se anexe a su familia, es que viene parte de esta estructura patriarcal. Pues ve que antes era por eso que manejaban, ¿no? Cuando nuestros abuelitos o bisabuelitos, por ejemplo yo, María de, ya era parte. Ajá, exactamente. Y de hecho en Estados Unidos se ven que puedes cambiarte el apellido, o sea, y pierdes el tuyo. Miren. Aquí está. Miren, aquí está, compartir. Dice, orden de los apellidos. Privilegiar el apellido paterno del hombre sobre la mujer refuerza prácticas discriminatorias contra la mujer. El sistema de nombres es una institución mediante la cual se denomina y da identidad a los miembros de un grupo familiar. Este, a su vez, cumple dos propósitos. Primero, sirve para dar seguridad jurídica a las relaciones familiares, fin que por sí solo podría considerarse constitucionalmente válido. No obstante, el sistema de nombres actualmente vigente también reitera una tradición que tiene como fundamento una práctica discriminatoria en la que se concibe a la mujer como una integrante de la familia del varón.
pues era este quien conservaba la propiedad y el apellido de la familia. En razón de lo anterior, la imposibilidad de anteponer el apellido materno atenta contra el derecho a igualdad y no discriminación de estas, debido a que implica reiterar la concepción de la mujer como un miembro secundario de una familia encabezada por el hombre. El asunto lo pueden ver, es amparo en revisión 2008-2016, 208-2016. Ponente Arturo Saliva y secretaria Ana María Ibarra Olguín. Registro digital 2015-745. Y esta sentencia a mí me gusta mucho porque te habla como el, ¿cómo se dice? Del origen de de que primero se la pide el hombre y luego el de la mujer. Miren, aquí entonces es inconstitucional que primero vaya el del hombre y luego el de la mujer, en virtud de que busca reiterar un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar. Lo anterior en virtud de que reitera la concepción de que la mujer tiene un papel secundario en la familia en relación con el hombre, así las actas de nacimiento de los menores deberán contener el orden de los apellidos elegidos por los padres de común acuerdo. Y aquí sí dice que la única regla es que si tus hijos se apellidan en cierto orden, todos van a tener que seguir el mismo orden. O sea, no puede ser que uno sean, por ejemplo, yo soy Loya Guerrero, que yo sea Loya Guerrero y mi hermano Guerrero Loya. No, los mismos también por la seguridad jurídica. Entonces, este es un muy buen ejemplo. Ahora, en casos de violencia, si se identifica o alega una situación de poder o asimetría basada en el género, se tiene que juzgar con perspectiva de género. Si se detecta o denuncia un contexto de violencia, discriminación o vulnerabilidad derivada de esa categoría, tienes que actuar de oficio cualquier autoridad. Y a pesar de no acreditarse una situación de poder o un contexto de violencia, se advierte la posibilidad de que exista un trato e impacto diferenciados basados en el género, lo cual muchas veces se expresa mediante estereotipos o roles de género implícitos en las normas y prácticas institucionales y sociales. Por ejemplo, el caso que les puse ahorita, ¿se acuerdan del homicidio por violencia doméstica que decían que ella había cometido el delito de comisión por omisión? Pues no se le puede exigir a ella que se hiciera esta supermamá y que además tuviera la habilidad de predecir el futuro y que su pareja iba a matar a su hija. Pues no, o sea, en realidad lo que se le estaba juzgando a ella es que salió de su casa a divertirse, porque ella estaba hasta acá de la violencia que ejercían contra ella. También en delitos sexuales, eliminar estereotipos de género, darle valor al dicho de la víctima. Lo de las máximas de la experiencia está prohibido, escúchenlo bien, prohibido. Hay jurisprudencia de la Corte que habla de que está prohibido utilizar las máximas de la experiencia en un juicio de delitos sexuales. Sí, o sea, no puedes decir que la máxima de la experiencia de que las mujeres que se visten así se ganaron, no. O sea, las máximas de la experiencia no son prueba en el delito sexual. Y la valoración del testimonio, pues evidentemente teniendo como una presunción muy alta el dicho de la víctima. Muchas personas se quejan de esto porque está el caso, por ejemplo, de la chica esta del Uber que le dice, te voy a denunciar. A ver, ¿yo qué creo? Como es muy posible que se haya sucedido, dadas todas las cifras que les acabo de dar, por eso ahorita el derecho le está dando esa importancia al dicho de las víctimas. Pero si se empieza a malutilizar, pues el derecho va a cambiar. Por eso es la perspectiva de género, ¿sí? Entonces, pues bueno, no sé ustedes qué opinen, pero es un superpoder que adquirimos y que tenemos que utilizar. Y bueno, por ejemplo, lo de la doble jornada, que es un poco lo que les comentaba de la pensión compensatoria, pues yo voy a tener, por cierto que es cierto que te dedicaste al cuidado de los hijos y a las labores del hogar, porque es algo que hacen la mayoría de las mujeres. La mayoría de las mujeres no tiene derecho al descanso porque llegan a su casa todavía a trabajar. Y el uso del lenguaje inclusivo, la perspectiva de género también nos ordena que tenemos que evitar utilizar palabras que resulten, número uno, estigmatizantes en las sentencias y que hablen de que los derechos de los niños
Pues las niñas también tienen derechos, de los niños, niñas y adolescentes. Si vas a hablar de un juez, pero era jueza, bueno, entonces mejor para no equivocarte di palabra persona juzgadora, ¿no? Los derechos de las infancias, para no perpetuar estos estereotipos de género a través de nuestras sentencias. Y pues bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. ¿No? No, todo está claro. Qué Muchas bueno. No, gracias felicidades, muchas gracias. por tu exposición. Gracias a ustedes. Me voy a permitir proyectar el reconocimiento a tu participación. Ay, gracias. Si no hay alguna duda en este momento. Pareciera que... Voy leyendo, pareciera que no. Entonces voy a permitir proyectar. Y permítame un momento. Permítame. Permítame un momento. ¿Qué es esto? Es que el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala otorgan el presente reconocimiento a la maestra Alejandra Loya Guerrero por haber participado como ponente en el curso Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, llevado a cabo de manera virtual los días 10 y 12 de junio del presente año con una duración de 4 horas en Apizaco, Tlaxcala, a 12 de junio de 2025. Lo firma la magistrada presidenta Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. Muchas gracias, Ale, a nombre del Consejo de la Judicatura, del Instituto del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial y del Instituto de Especialización Judicial. Te damos las gracias por haber participado con nosotros en esta capacitación. Y Muchas gracias. El placer fue mío. Y cualquier cosa, pues quedo a sus órdenes ahí. Me pueden buscar en redes sociales y quedo ahí a su disposición. muchas gracias. Agradecemos tu compromiso y tu buena disponibilidad. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan muy bonita tarde. Cuídense de la lluvia. Hasta luego, que tengan buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Sí. Bye. Gracias.